La lectura antropológica del alimento debe ser entendida como todo producto de la naturaleza transformada por el hombre que contenga cuando menos algún elemento nutritivo necesario para su crecimiento y desarrollo, dentro del estado de salud y para su mantenimiento que sea susceptible de ser metabolizado. Sin embargo, la alimentación incluye no solo al conjunto de operaciones mecánicas necesarias para obtener nutrimentos, sino que constituye una amalgama de creencias, hábitos, costumbres e ideas que son impresas en los elementos y procesos cotidianos de la alimentación. Para esto se hacen estudios sobre los sistemas alimentarios para comprender el por qué, cuándo, cómo, dónde, con quién se alimenta el ser humano y así entender por qué comemos lo que comemos, o concebir el dicho, somos lo que comemos. Para estudiar este proceso de alimentación abordaremos su primera etapa llamada la necesidad. En el ser humano esta es básica y necesaria y se manifiesta por la sensación de hambre y apetito. Para satisfacer esta necesidad, cada ser humano realiza actos repetitivos que le son característicos y por los que obtiene, prepara y consume los alimentos. Dichos actos se encuentran regulados por el conjunto de normas sociales del grupo a que pertenece cada ser humano y al mismo tiempo satisfacen necesidades emocionales personales. Resulta que si nosotros nos ponemos a considerar, todos los seres vivos tienen como característica fundamental alimentarse, es decir, toman sustancias del medio externo, las incorporan y con ellas construyen su propio organismo. Sin embargo, entre los humanos esto toma un cariz diferente. Y toma un cariz diferente por nuestra propia naturaleza. Entonces, Paris, ¿podrías platicarnos un poco de por qué es esto? ¿Qué características tienen los humanos? Yo creo que la característica principal es que la alimentación en los humanos está permeada primero de una profundidad histórica fundamental, es decir, el conjunto de herramientas, instrumentos, creencias están construidos sobre una base histórica, pero también sobre una base social que es la reproducción social misma consciente de las personas, ¿no? Entonces, esta suerte de actividad social o conjunto de actividades sociales, culturales, encaminadas a la reproducción social, serían lo que le daría la naturaleza específica a la acción de alimentarse entre los grupos humanos, ¿no? Ya sí, es como pensar o más bien como ver en una actividad, como decía el doctor, eminentemente biológica, digamos, natural, entre comillas, esa impronta de la sociedad humana que le imprime la profundidad histórica, la capacidad histórica de hacerse de las cosas para alimentarse, ¿no? Para reproducirse. Pero en esto que estás diciendo entra un factor muy importante que es la conciencia. Claro. Es decir, tú dijiste que claro, estamos conscientes de la reproducción social. Esto quiere decir que somos de las pocas especies que sabemos que nos estamos perpetuando y que nos estamos reproduciendo y que nos interesa nuestro futuro generacional, ¿no? Claro. Entonces, esto pues está ligado con esta situación. ¿Qué nos puedes decir al Claro, es algo muy interesante como no nada más nosotros nos podemos crear un ambiente de que no necesitamos nada más comer algo por hambre, ¿no? Sino simplemente por otras muchas razones. Eso es lo que nos define como cultura, ¿no? La comida es totalmente cultura y es la que nos va a decir por qué otras necesidades debemos o por qué es que tomamos algún alimento, ¿no? Entonces, no solamente por cuestiones fisiológicas, sino también por otras necesidades como pueden ser también ambientales, pueden ser las mismas culturales, ¿no? Inclusive hasta, por ejemplo, si se nos antoja algo, ¿no? O si simplemente por gula y lo deseamos aunque ya estamos satisfechos, ¿no? Entonces es algo muy interesante. Tú me haces pensar en los gusanos de seda, ¿no? Que se alimentan solamente de hojas de morera. Desde el punto de vista humano esto debería ser aburridísimo. Nosotros justamente estamos ante una mesa donde pueden llegar muchos productos y escogemos y disfrutamos, ¿no? Y la naturaleza de ese criterio de selección se funda en algo que es como básicamente
digamos, el punto de partida de la construcción de la alimentación entre los humanos, que es la necesidad de cómo los hombres van construyendo esa necesidad, la van configurando, ¿no? Justamente es una necesidad que se construye a partir de esa base histórica, de esas bases materiales que tienen que ver con la existencia de los recursos, la provisión de los mismos y la capacidad humana de transformar de cierta manera ciertas cosas para convertirlas en convenciones sociales o culturales, ¿no? Es decir, esta capacidad de ir no solamente satisfaciendo la necesidad, sino construyéndola, reconstruyéndola, reformulándola, es la que nos pone las cosas en los términos en los que las conocemos actualmente, ¿no? Es decir, la posible sofisticación, digámoslo, de las formas de alimentarse del hombre moderno tiene que ver justamente con estas maneras de ir construyendo este objeto que es el alimento, que no es una cosa dada por la naturaleza, sino es una construcción hecha a partir de la historia y de la propia configuración social en la que se presenta ese objeto como alimento, ¿no? En la que se configura ese objeto como alimento. Sí, por ejemplo, retomando lo que dice París, un ejemplo dentro de la historia. Imagínense ustedes en el siglo XVII que nosotros por necesidad comamos dulces con oro o con plata, pues ahorita ya se nos hace así como inclusive hasta peligroso, ¿no? Entonces, esa idea de jerarquizar también los alimentos es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ahorita comemos ya dulces que por supuesto no tienen ni oro ni plata, tienen además otras cosas, pero esa historia es lo que nos da el significado de la importancia de qué es lo que elegimos para comer o qué es lo que decidimos que no va a ser comida, ¿no? Entonces, eso es muy importante y eso a través de los tiempos nos hace tenerle una importancia vital a lo que es el alimento para empezarlo a degustar, ¿no? Bueno, déjenme dar un ejemplo con esto. Es decir, esto es agua, pero este es un agua que yo puedo beber. Es decir, yo no puedo beber el agua que está en un charco en la calle, no puedo beber un agua en la que vea yo que está teñida de color. Si esta agua yo le pongo un colorante azul o verde, probablemente no me la tomaría yo, aunque fuera inocuo. Sí me la tomaría yo si tuviera limón y supiera yo que está preparada con otras cosas. Pero le he dado a esta agua que está en este vaso una definición cultural de que es un agua potable para mí, a pesar de que hay agua en muchas formas en la naturaleza. O cualquier tipo de bebida, porque estaba yo justamente pensando en los ejemplos de las bebidas, esas espirituosas extrañas que se beben, me han dicho, en los bares en la actualidad. Te han contado. Es decir, con colores fluorescentes, porque aplicamos el mismo razonamiento para el pasado, es decir, yo no concebiría que en el siglo XVI alguien pudiera siquiera pensar en la idea de una bebida que brillara en la oscuridad, por ejemplo, ¿no? Eso es inconcebible, no es una construcción que responda a las condiciones históricas, materiales de disponibilidad, etcétera, ¿no? Bueno, yo quiero señalar que estamos en un lugar muy grato, estamos en la Fonda La Mayora, en la Colonia Condesa, y yo lo que tengo frente a mí, que nuestros televidentes no pueden ver, es la lista de opciones que hay para comer aquí. Y entonces estas opciones están llenas de una carga cultural, y esto es lo que veremos en el próximo capítulo, cómo es que hemos llegado a esta cantidad de opciones. Creo que gran parte es por el placer que me da el disfrutar del sabor de la comida. Aunque pues claro, obviamente está ligado en la necesidad, ¿no?, que tenemos como humanos. O sea, la necesidad fisiológica ya de alimentarnos. ¿Por qué lo necesito para estar bien? Pues porque es una necesidad biológica. Ay, pues porque mi estómago siente la necesidad de que recibir algo calientito, rico y tener energía para empezar el día. Pues porque me daría hambre, porque estaría muy cansado. Son diversas causas. Puede ser tanto, como te digo, el placer que te da, el disfrutar la comida, ansiedad también, depresión podría ser también una opción.
pues el disfrutar también como de la compañía, muchas veces también es eso, si tienes una compañía agradable, también como que disfrutas más el comer. Por antojo, por depresión, por ansiedad. Por ansiedad, por no tener nada que hacer, y la última sería por un hábito. Estamos creando un hábito y de esa manera yo creo que saciamos, repito, la ansiedad. Pues por gusto, por antojo y pues igual cuando ando triste me da hambre. Por el antojo también. Ahora que estamos viendo lista de esta fonda con los productos, encuentra uno cosas interesantes. Estamos en México y entonces los productos que se anuncian aquí son mayormente con una base de maíz, porque es una fonda de comida mexicana. Entonces, lo que uno decide que es alimento, o una sociedad decide, tiene que ver, como decía París, con un fundamento histórico, etcétera. Abunda un poco sobre esto. Sobre todo colectivo, ¿no? Colectivo, claro. Es decir, lo que determina al final de cuentas la capacidad de que un objeto se convierta, digámoslo así, en un elemento que se incorpore a la alimentación de un grupo social determinado, tiene mucho que ver con una convención social, una convención colectiva, en donde por diversas causas, objetivas o subjetivas, ese elemento se incorpora al sistema de alimentación como un alimento, ¿no? O no solamente un alimento, sino un instrumento en términos instrumentales, un símbolo en términos simbólicos, etcétera, pero se incorpora a ese gran sistema de alimentos. Entonces, una condición fundamental es que esto sea una convención colectiva, ¿no? Dentro de esa convención colectiva, dentro de ese acuerdo general que la sociedad genera en función de ese objeto o esa referencia, es lo que permite que uno pueda generar también las preferencias individuales, ¿no? La capacidad de que ese alimento, por disponibilidad colectiva, histórica, material, en general objetiva y subjetiva, se convierta realmente en alimento, pasa necesariamente por el hecho de que todos lo podemos reconocer como tal. Otra cosa son estas convenciones individuales y particulares que tienen que ver con las historias ya individuales de cada quien, personales, ¿no? Donde se va construyendo una suerte de identidad personal con esta referencia de platillo, alimento, técnica, ¿no? Que uno dice, bueno, pues así le hacía a mi abuelita, así le hacía a mi tía, esas referencias que tienen mucho que ver con cómo se construye un imaginario social individual, tiene que ver con eso precisamente, cómo se construye la historia de cada quien en torno a ese colectivo. Lo que quiero decir de alguna manera es que las personas, sujetos concretos, no pueden concebir aquello que no está en ese universo colectivo aceptado, ¿no? Y ahí se va entretejiendo mucho factores que tienen que ver con muchas complejidades de cómo se construye esa convención social, ¿no? Porque tampoco es una convención que uno diga que sea como las elecciones, ¿no? Llega un día alguien y a ver, vamos a votar si si esto lo vamos a poder aceptar, si esta técnica, este elemento, este platillo, esta idea la vamos a aceptar todos como convención, sino que se va integrando de manera compleja, de manera a veces subrepticia, ¿no? Explícita, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? ¿Podrías abundar un poco sobre esto ya? Sí, por ejemplo, algo muy interesante que podríamos un poquito ampliar es que algunas flores o por ejemplo algunos frutos o algunos insectos no se pueden degustar en muchas otras regiones en donde se dan, ¿no? Por ejemplo, el cuajilote, uno diría, bueno, ¿qué es eso? Es más, nosotros ni lo conocemos, ni se da en el ambiente, pues en nuestro ecosistema no existe. Pero si nos vamos a la parte de Morelos o a la parte, por ejemplo, del Estado de México, particularmente en Malinalco, ahí el cuajilote se come en temporada, ¿no? Y es una fruta muy rica y muy apreciada, como por ejemplo, inclusive hasta los insectos. Los mismos chapulines o los chamúes, ¿no? Que se comen mucho en una temporada o que se comen inclusive hasta ya diariamente porque los congelan, ¿no? Aquí en la Ciudad de México pues no estamos acostumbrados a eso, entonces por supuesto ni siquiera los vamos a escoger porque ni siquiera los conocemos, claro, ¿no? Pero
sí puede haber algo muy importante. Si a nosotros nos los dan a elegir, a probarlos, y si a nosotros nos gustan, pues entonces ya podemos tener otra opción para nosotros, inclusive ya buscarlos apropiadamente, o no sé, para poderlos incluir dentro de nuestra alimentación, y es más, inclusive hasta darles ya un contenido, ¿no? Que por supuesto dentro de la sociedad pues eso no está conocido, ¿no? Porque simplemente pues no está en nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces aquí lo que es muy interesante es notar cómo a lo largo de nuestra historia hemos ido incorporando productos locales que se hicieron generalizados o productos que llegaron de fuera. Claro. Es decir, por ejemplo, yo estoy pensando en algo que es hoy muy frecuente entre los niños, el tamarindo. El tamarindo es un producto que nos llega de las Filipinas, nos llega de Asia. Entra a México, es un producto que a primera vista es muy ácido, no es un gusto al que estemos acostumbrados, sin embargo se arraiga profundamente, se vuelve muy popular y hoy el tamarindo lo consideramos como nuestro a pesar de que no lo sea, ¿no? Totalmente, o por ejemplo también la jamaica. La jamaica es un producto africano, sin embargo ya muchas personas creen que es totalmente mexicano, ¿no? Pero no, o sea, se apropió. Otro producto de este estilo es la canela. Es decir, resulta que la canela nos llega de Asia y hoy por hoy somos el segundo consumidor más grande el primer consumidor más grande del mundo de canela. La usamos en todo. La mitad de la canela del mundo nos llega a México, ¿no? Sí, es importante, yo creo también además no perder de vista que esto es muy global. O sea, cuando estamos hablando de esta cuestión de la convención social, estamos hablando no de lo que pasa en la cultura mexicana nada más, sino en el mundo entero, es decir, en todas las sociedades sucede más o menos en estos términos. Y ha sucedido. Y se incorporan productos, y se desechan productos, y se renuevan. A ver, es que ahí quiero hacer un matiz que es muy importante, que cuando hablamos de alimentación no solamente estamos hablando, perdón por el paréntesis, no solamente estamos hablando ni del platillo terminado ni del producto solo que da el platillo, sino el conjunto de operaciones mecánicas, simbólicas, objetivas, instrumentales, que es una riqueza impresionante culturalmente hablando, técnicamente hablando, que se incorporan en los alimentos, ¿no? Entonces, cuando decimos de estas cuestiones de convenciones sociales, estamos hablando de todo ese andamiaje complejo que se incorpora en la práctica. Porque la alimentación no es solo el platillo, sino es la práctica, es el hábito, es el conjunto de operaciones simbólicas y no simbólicas que están incorporadas en eso. Entonces, todas las sociedades humanas finalmente están, digamos, sometidas a la misma complejidad de procesos, ¿no? Lo mismo que podemos narrar aquí, podrá narrarnos un alemán, un británico, un norteamericano en distintas dimensiones, en distintos momentos de estos procesos de incorporación, selección, replanteamiento de la idea de qué es y qué no es la convención social y la convención particular individual, ¿no? Que es justamente donde estábamos un poco como navegando hace un momento, ¿no? La idea de cómo a partir de esta convención colectiva se va construyendo también una convención individual que tiene que ver con la esfera, pues digamos un poco de la construcción de la persona o del personaje concreto que va definiendo gustos, preferencias, aficiones, que repito, no son y no podemos pensarlas así solamente en referencia a términos gustativos, ¿no? Es decir, que el gusto finalmente es una construcción cultural que está muy determinada o multideterminada por historia, tradición, otra vez técnicas, instrumentalidades, y que hacen al sujeto, ese sujeto que piensa al alimento, la preferencia, o que se expresa, mejor dicho, en la preferencia y en el gusto personal. Pero la preferencia y el gusto personal en realidad son, un poco como decía Ginsburg, el indicio, el paradigma indiciario, digámoslo así, de lo que está detrás de ese sujeto, ¿no? Es decir, de esa convención colectiva que hace que ciertas prácticas, ciertas cosas sean aceptadas o no aceptadas en una mesa particular en un momento determinado, ¿no? Mira, déjame dar un ejemplo de algo que dijiste que tal vez para nuestro público no quede muy claro. Alimentos que desaparecen. Es decir, por ejemplo, en México tenemos un producto que es una maravilla de sabor riquísimo, que son los capulines. Estoy seguro que los niños que vean este programa no han probado capulines. Los viejos los hemos probado. Nos han deleitado en tamales, por ejemplo, o como fruta. Sin embargo,
como no es un producto con una gran demanda, la industria, el comercio ha perdido el interés y hoy es muy difícil encontrar capulines. Se encuentran, pero no es fácil encontrarlos, no están en los supermercados. Entonces tenemos un producto que tiene una larga historia y que sin embargo hoy prácticamente es desconocido. En cambio tenemos otros que desaparecieron y que volvieron, y es el caso en México del amaranto. Claro. Y ahí entra otra variable interesantísima de la cual no vamos a hablar hoy, por supuesto, porque es como otra parte de un tema más adelante, que es la parte del consumidor, del papel que tiene el consumidor en esa configuración de el universo de alimentos que existen o no existen, ¿no? Que tiene que ver con esta idea que estamos manejando ahorita en este momento sobre la convención social y la convención individual. Pero yo digo, eso lo platicamos más adelante. Bueno, dentro de un momento vamos a hablar de cómo esto se refleja ya en cada uno de nosotros. Okay. La necesidad de consumir algún alimento la vamos a poder estudiar desde muchos aspectos. A través del sistema alimentario sabemos que es el comienzo y el fin de un proceso. Entonces, bueno, pues aquí la necesidad de consumir algún alimento podría ser, por ejemplo, vamos a explicarla a través del hambre y del apetito. Entonces, hambre va a tener muchos componentes también. Por ejemplo, el hambre la puedes tener porque no tienes para comprar un alimento o no tienes en ese momento el alimento a la mano y entonces, bueno, pues buscas consumirlo. El hambre también no va a tener un componente de elección. El hambre va a ser simplemente la necesidad justo de consumir para lograr abastecer a tu cuerpo desde el sentido práctico y fisiológico. Entonces no vamos a poder escoger o no vamos a tener ese componente de delicia y de placer en los alimentos. También el hambre puede tener otros aspectos. Por ejemplo, vamos a suponer no nada más esta cuestión social de la economía, sino, por ejemplo, en un trabajador. Cualquier persona que tiene mucho trabajo y en este sentido no puede salir a comer a su hora, va a tener hambre. Y entonces ahí la elección de los alimentos o la necesidad de comer va a ser a partir de la posibilidad de lo que tenga en el momento. Por ejemplo, si yo tengo unas galletas guardadas en el cajón, me las voy a comer. Si yo tengo una maquinita en el pasillo donde abastecen refrescos, papitas, cuánto snack podemos tener, bueno, pues eso es lo que voy a consumir. Por ejemplo, si yo tengo una cafetería a la mano o tengo al puestito de las frutas en la calle, eso es lo que voy a ir a comer y así voy a cubrir mi necesidad. Entonces, la elección no se está dando como tal. Estoy tomando lo que el medio me ofrece. Esa necesidad, entonces, queda cubierta. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos el otro lado de la moneda? Tenemos el antojo. Entonces, la forma de consumir los alimentos no está llevándote a una saciedad de un proceso fisiológico como es el hambre, sino es ahora un placer, un consumo a partir de se me antojó. Entonces el apetito va a ser ligado al antojo. ¿Qué me apetece? Y entonces ahí nos tenemos que cuestionar a través de qué valores yo estoy consumiendo ese alimento. La necesidad puede ser, por ejemplo, sentirme abrazado por mi abuelita que me daba un chocolate cuando yo era pequeñito. Pero también, por ejemplo, ese apetito puede ser, a mí me encantan las fresas con crema y entonces voy, las busco y las consumo. Y la próxima necesidad que yo tenga de consumir esas fresas con crema va a ser porque otra vez siento un antojo irremediable, no importa si tengo hambre o no, pero necesito tomar
esas fresas con crema para cubrir la necesidad del apetito que tengo hacia ese alimento. Al final, entonces, nosotros podemos cubrir la necesidad a partir de todos estos factores de cultura, de fisiológicos, por supuesto. Podemos cubrirlos a partir del apetito o del gusto, y por eso se dice el alimentarse o el comer es un placer, porque también estos alimentos cubren una necesidad psicológica. Es un apapacho para el alma. Como ven ustedes, estamos tratando un tema apasionante que nos afecta a todos, la alimentación personal y colectiva. Y vamos ahora a una pausa para continuar hablando de esto dentro de un momento. Pero les recuerdo a ustedes que nos interesan mucho sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas, aunque no las podamos contestar de inmediato. Si ustedes nos dejan un correo electrónico en los lugares que están apareciendo en sus pantallas, que son teléfonos, correos electrónicos, Facebook, etcétera, nos encargaremos de contestar esto con el tiempo. De tal manera que los invitamos a que aprovechen esta oportunidad y sigan en contacto con nosotros. Bueno, pues una afirmación que a algunas personas les puede llamar la atención es saber que todos estamos a dieta o que todos tenemos una dieta. Es decir, porque desde el punto de vista científico, una dieta es el conjunto de lo que comemos en un lapso de tiempo que puede ser muy variable. Si yo puedo tener cuál es mi dieta de hoy, cuál es mi dieta de la semana o cuál ha sido mi dieta toda la vida. Entonces, la característica que es muy humana es que esa dieta la integramos no como el gusano de seda con un producto, sino con muchos productos. Exacto. Que vamos escogiendo por esta convención social que tú dijiste, pero además por gustos y circunstancias personales, pero que es algo que nos caracteriza. Pero que tiene una característica fundamental, es dinámica. Claro. Es decir, los que estamos aquí, los que nos están viendo, muchos de ellos comenzaron con leche materna solamente, poco a poco fueron incorporando otros productos y hoy seguramente comen de cierta forma, pero esto puede cambiar con los gustos. Entonces, platícanos un poco, Yapsi, de cómo se va construyendo esto a lo largo de la vida de la especie y la vida personal. Bueno, en sí, la dieta es lo que se come, ¿no? Lo interesante ver es ahora cómo nosotros vamos a elegir esa necesidad de comerlos. Todo lo que es el tiempo, en el transcurso de lo que ha pasado y que nosotros conocemos como historia, pues siempre ha habido diferentes formas de cómo elegir, cómo jerarquizar, cómo tener una necesidad de que eso es comida, ¿no? Eso lo vamos a conocer nosotros como comida, como alimento. ¿Qué es lo que nosotros, o qué nos va a sugerir? Esto me gusta, yo lo concibo como alimento, esto no me gusta, lo rechazo como alimento. Entonces, el tiempo nos ayuda a percatarnos de eso, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XVI, es algo muy interesante, como cuando llegan los conquistadores, empiezan a decir, bueno, esto no lo como, esto no lo como, esto no me gusta, pero sin embargo hay muchas, parece, ¿no? Sí, pero sin embargo hay muchas guerras, empieza a haber mucha hambre, empieza a haber muchas enfermedades y decir, no me gusta, se ve feo, pero lo necesito porque tengo hambre, ni modo, me lo como, ¿no? Tal cual fue, por ejemplo, el maíz, ¿no? Que a veces hasta hubo un tiempo en que el maíz era nada más para animales, pero ya después ahora sí que por la necesidad de comer, me lo como y aunque sea para animales, lo acepto, ¿no? Entonces ya empezó a hacer ese transcurso de que el maíz, bueno, ya empezó a ser base, ¿no? También de los españoles, aunque también tenían su guardadito por ahí del trigo, ¿no? Claro. Entonces empezaron también nuevos tipos de agricultura, también nuevos tipos de animales, porque también, obvio, ellos trajeron sus animales, pero también del otro lado, por ejemplo, ¿no?
en Mesoamérica pues no se conocía el cerdo, no se conocía la res, no se conocía otros tipos de carnes, que también conforme fue pasando el tiempo ya fueron aceptando ese tipo de carnes. Y unos muy rápidamente, por ejemplo, los puercos fueron aceptados por los indígenas rapidísimamente. Por supuesto que por ahí dicen que es porque el sabor se parecía mucho al ser humano, ¿no? Entonces, bueno, quizá. Inclusive también hubo otro tipo de alimentos que también fueron rechazados, pero por cuestiones ideológicas. Como tal, podemos retomar el amaranto, ¿no? El amaranto era muy conocido en la época mesoamericana, pero por sus situaciones ideológicas de que era representaciones de ídolos, de que inclusive hasta lo aglomeraban o lo pegaban con la misma sangre de los cautivos, ¿no? O de algunos tipos de soldados. Entonces eso para los españoles como que no fue muy aceptado y entonces lo empezaron a rechazar. Entonces, y sí, totalmente se deshacen los cultivos, se prohíben, inclusive hasta ya muy entrado el siglo XIX, ya un poquito hasta el 20, entonces otra vez se retoma, ¿no? El amaranto. Y por ejemplo, bueno, en la actualidad, pues qué decir que el amaranto ya es una cosa totalmente conocida, ¿no? Y la chía que se había perdido y que ahora es un superalimento muy buscado. Totalmente. Yo quiero pensar un poco también en términos más atrás en el tiempo y más básicos en términos de conceptualización. Un poco es para explicar esta idea de la disponibilidad. Es decir, usted dijo algo muy importante, la dieta se configura de manera dinámica y eso es algo inherente a la propia construcción de la dieta. ¿A qué se refiere la dinámica de la construcción de esa dieta? El hombre cuando aparece en el planeta, es decir, en la Tierra como Homo sapiens, pues, y a lo mejor, más bien, y además antes en el proceso de hominización, dispone literalmente de lo que el entorno le provee, ¿no? Y entonces, si el entorno le provee un fruto que parece que es inocuo, pues entonces lo toma, experimenta y entonces así va construyendo un gusto, ¿no? Va a construir una preferencia porque está el entorno que le permite y le provee un poco de estas cosas. ¿Dónde viene el cambio cualitativo? Cuando el hombre, además de poder, digamos, disponer de lo que la naturaleza le provee, comienza a reconfigurar ese entorno, ¿no? Por ejemplo, a través no de la agricultura, sino de la selección, por ejemplo, ¿no? Yo voy a seleccionar aquellos frutos que son los más grandes, los más brillosos, los más jugosos, etcétera. Este primer proceso de selección ya implica una forma de transformación de ese entorno y de esa disponibilidad, de esa dinámica de la dieta, ¿no? Es decir, ya el hombre no solamente pasivamente toma lo que el entorno le provee, sino comienza a tener una actividad en función de ello. Y yo no estoy hablando, vuelvo a repetirlo, de la agricultura en Estados Unidos de una forma radical de intervención, sino de un proceso de selección que va más en términos, si quiere, a muy más largo plazo y de manera un poco más pasiva, pero que ya implica una actividad social incorporada a eso que el entorno dispone, ¿no? Entonces yo ya comienzo a seleccionar alimentos, frutos, etcétera, que tienen ciertas características y a través de la selección estoy construyendo un símbolo, es decir, estoy haciendo una construcción simbólica de ese producto que ahora estoy empezando a seleccionar. Eso se complejiza a nivel de histórico, se desarrolla, se potencializa mucho y tenemos como formas muy extremas de estos procesos que son, por ejemplo, la invención de la agricultura, la caza, recolección, etcétera, lo que vamos a hablar un poco más adelante también, pero la agricultura, por ejemplo, el mercantilismo, la revolución industrial, que pasan a reconfigurar radicalmente los procesos de dinámica de construcción de la dieta. Todos esos grandes procesos históricos, a final de cuentas, le han ido abonando el proceso de, digamos, migración, de conquista, Europa, América, etcétera, le han ido abonando a la construcción de la diversidad y la dinámica del cambio alimentario. Yo sostengo siempre que la alimentación es unos procesos sociales que son justamente más dinámicos y más cambiantes en el entorno. Justo, la dieta es precisamente uno de los elementos a nivel individual que más cambian, usted lo acaba de decir, cuando un niño recién nace y justamente se pega al pecho de la madre para que su primer alimento sea la leche que está en disponibilidad, digamos, natural de ese niño y esa madre, eso se va construyendo, se va reconfigurando también, por ejemplo, cuando entra el proceso de lactación, ¿no? Hay otro proceso en donde ya no solamente es la significación de la relación hijo-madre, sino
entran ya otros elementos de carácter externo que también van a ir configurando esos gustos a nivel individual y que van a darle otra dinámica distinta a la dieta de ese individuo particular. Entonces vuelvo a la idea inicial, es decir, esto acontece de manera colectiva, en términos de un consenso colectivo, pero también a nivel de un consenso individual en función de las historias particulares, ¿no? Y ya tenemos, por ejemplo, la configuración de un individuo que es lactado, digamos, con leche materna, y el que no es lactado con leche materna, que tiene ciertas... es de fórmula. Que es hijo de fórmula, digámoslo así. Decía mi mamá que la leche que era marca SMA, era porque era su madre adoptiva, ¿no? Porque era una forma distinta de lactar. Pero tenemos, digamos, entonces sujetos con una historia de alimentación distinta y una estrategia distinta justamente de garantizar su reproducción individual y la reproducción social. Esa dinámica entonces está muy, digamos, acotada por el asunto de la disponibilidad, pero la disponibilidad no es pasiva. En el hombre la disponibilidad es activa, porque él mismo hace que disponga de los alimentos de ciertas maneras, ¿no? A través de la historia. Pues vamos a una pausa y volveremos con estos temas. El hambre es una función fisiológica, vital, instintiva en todos los seres vivos, cuya satisfacción debe lograrse a toda costa. Hambre es diferente a apetito, ya que en este último se despierta como deseo de comida producido por impulsos externos que provienen de la vida en sociedad, así como de la vista, el olor, el gusto o la idea de alimentos. Podríamos decir que la historia del hombre y su evolución obedecen fundamentalmente a la sensación de hambre y a la necesidad imperiosa de buscar satisfacerla. La búsqueda de alimento recorre un larguísimo camino en la historia del hombre, una historia que empieza a escribirse en los paisajes húmedos del África tropical. Hace unos 7 millones de años, la rama de evolución de nuestros primos los chimpancés se desgajó, dando origen a los homínidos que empezaron a caminar en los 2 pies. Se alimentaban de frutos de los árboles, que estos empezaron a desaparecer debido a las consecuencias geológicas y climáticas del planeta. Esos fenómenos climáticos provocaron en los homínidos cambios evolutivos y aparecieron en África 2 especies que convivieron: los Paranthropus robustus y los Homo ergaster. Los robustus, cuyo cráneo muestra una cresta, tenían grandes mandíbulas porque se alimentaban de raíces y semillas. En tanto, ergaster se hizo carnívoro, al principio carroñero. Hace 2,5 millones de años, Homo habilis, el primero de la familia Homo, deja atrás en la evolución y en la extinción a otros homínidos y lleva a cabo la primera gran revolución cultural al reunir mano, piedra y cerebro en la fabricación de los primeros instrumentos destinados a la obtención de alimento. El cerebro de habilis evoluciona rápidamente y sale de África. Su cuerpo se va adaptando a los grandes viajes y sus herramientas se vuelven más efectivas. Habilis está en camino a descubrir el mundo. Miles de años después llega a Asia y ya se ha convertido en Homo erectus, el hombre erguido. Fabrica herramientas más sofisticadas para numerosos propósitos de alimentación. Hace unos 500,000 años, el descubrimiento del fuego fue otra revolución cultural que cambió la vida de los Homo. Hacia el norte de Europa, los erectus son atrapados por las glaciaciones. Surgen los neandertales, que sobreviven al frío y se dedican a la caza de grandes animales para obtener comida y pieles.
Hace 100.000 años llega Homo sapiens, el hombre sabio. Aún no se sabe dónde nació y cómo llegó a todos los rincones del planeta. Pero tras el final de las glaciaciones, hace unos 12.000 años, algunas tribus nómadas se hacen sedentarias y empiezan a domesticar plantas y animales. Se crean aldeas y las aldeas se convierten en pueblos, en reinos, en ciudades. Es el mundo de los Homo sapiens sapiens, más lejos de la naturaleza y más cerca de la producción masiva de alimentos. El hambre sigue siendo un instinto vital que debe satisfacerse, pero también es sinónimo de carencia y sufrimiento, aunque los alimentos puedan estar cerca. A cumplir con las labores propias de su sexo. Señoras, al hogar. ¿Hogar? ¿Hogar qué? Hogar nacimiento. Nos echamos un neufles. Bueno, la historia de lo que hemos comido a lo largo de nuestra vida como homínidos es impresionante. Sí, como lo dijo Paris, comenzamos con lo que había, con la recolección. Frutos, hojas tiernas, flores, insectos, muy poca cacería. Después vino un momento muy importante en que descubrimos las bondades de poder comer lo que otros animales dejaban en forma de carne, y se fue diversificando la dieta. Y para los humanos de hoy, para nosotros, es un reto pensar cómo se podía comer antes de que hubiera fuego. Claro. Hoy estamos acostumbrados a antes cocinar. de que hubiera Walmart. Antes de que hubiera Walmart. Pero resulta que hay muchas maneras de procesar los alimentos aún antes de que haya fuego. Todavía hoy en las carnicerías vemos restos de ello. Cuando el carnicero toma un bistec y lo golpea, lo que está haciendo es lo que se logra muy bien con la cocina, es decir, predigerir el alimento. El alimento está preparado para ser consumido y en el intestino y en el estómago se digiere con más facilidad. Entonces, tenemos que los humanos hemos obtenido los alimentos de muy distintas maneras. Paris mencionaba la recolección, es decir, voy por el campo, veo un fruto, lo tomo. La cacería, pero una forma especial de cacería es la pesca, claro, que requiere técnicas muy diversas, tanto en aguas dulces como en el agua de mar. Luego tenemos lo que ya mencionaste, la agricultura, la ganadería, y hoy estamos ya en los procesos industriales. Entonces, hoy tenemos una variedad de formas de obtener los alimentos muy grande, claro, pero curiosamente a costo de perder la variedad de lo que comemos. Entonces, de esto hablaremos en otro momento. Pero lo que me interesa mucho es que ustedes nos platiquen de esta historia, de estos momentos trascendentes en la vida del espíritu. Bueno, es algo muy interesante cómo pues nuestros, ¿qué podríamos decir? Nuestros descendientes, nuestros antecesores, los primeros homínidos, nuestros antepasados, es cómo empezaron, ahora sí que por culpa de esa necesidad, empezaron a ver cómo sobrevivían, ¿no? Entonces, pues obvio la primera necesidad fisiológica, queramos o no, pues es el hambre, ¿no? Entonces, pues imagínense ustedes, simplemente sin comer, pues no vivimos, ¿no? Entonces es algo muy importante que ellos empiezan de manera de, pues de ver qué recolectar, qué me hace daño, qué lo puedo digerir, qué de plano ni siquiera lo toco porque me enveneno, ¿no? Entonces, de esa manera ellos empiezan a comprender y a educarse, ¿no? ¿Qué es lo que van a elegir como alimento, ¿no? Y que de ahí es algo muy circunstancial, que de ahí los llevan al fuego,
¿no? Entonces podemos empezar desde lo que es la recolección de los alimentos, ¿no? De la elección de hongos, por ejemplo, aquí en México o aquí en América podríamos decir también de los quelites, ¿no? Hay quelites silvestres que ya desde entonces se podían elegirlos, ¿no? O inclusive hasta de los mismos hongos, qué hongos son los consumidos, qué hongos son los que me intoxican, ¿no? Entonces, ¿cuáles? Y después también, ¿cómo me los voy a comer? Obvio, de entrada es al natural, crudos, ¿no? Ahora también esa misma selección nos da también otra opción de técnicas. ¿Qué otra cosa? Como bien podemos decirlo, no sé, golpearlo, ¿no? Sobre una piedra, o golpearlo también sobre la misma palma de la mano, o sobre otra herramienta que podían ellos tener para cortarlo, ¿no? O para inclusive macerarlo, qué sé yo, ¿no? Entonces eran diferentes, podríamos decir, técnicas o trucos para poder ya comerlo de una manera mucho más fácil. Mira, déjame decir a alguien que debía tener un monumento, que es el primer habitante de América que se comió una tuna. Es decir, las tunas a primera vista no son muy atractivas y además las toma uno y se llena de aguates, ¿no? Entonces, el primero que lo tomó, que ideó cómo cortarlo, tuvo la curiosidad de ver lo que había dentro y encontró algo dulce, muy sabroso, muy refrescante, merece un monumento, no cabe duda. Pero que eso tiene que ver con el tema de la domesticación de todo tipo de especies, es decir, la domesticación animal más bien como en términos de qué implica, también en términos de las prácticas de alimentación, no solamente para los humanos, sino para justamente los animales de crianza, ¿no? Ya el hombre no interviene solamente en seleccionar lo que necesita para sí, sino lo que necesita para que este alimento que también está disponible esté a gusto. No, pero llegas al grado extremo, por ejemplo, de los famosos cerdos alimentados en España con bellota. Es decir, que es una buena comida para los cerdos, pero que además le da al jamón unas características extraordinarias, ¿no? Es decir, es un ir y venir. Bueno, entonces continuaremos con estos temas. La pregunta de por qué comemos tiene muchísimas respuestas, es realmente sumamente compleja. Como alguien que es primariamente biólogo, yo rápidamente pienso que comemos, todos los animales es la misma situación, para poder restituir una serie de sustancias que son necesarias para que cada una de nuestras células vivan, que ejerzan sus funciones, para eso necesitan energía, que sustancias de tipo estructural que les permitan renovar, reparar y en su momento reproducir su estructura, y también las sustancias que controlan el metabolismo intermedio, que es una serie enorme de cientos y cientos de reacciones químicas debidamente entretejidas, delicadamente entretejidas. Bueno, estos nutrimentos se acaban conforme se usan, y para que no se quede el organismo sin ellas, hay señales que nos llevan a comer, fundamentalmente el hambre, pero hay muchas otras más, no debidamente clasificadas y investigadas todas ellas, pero el hambre nos avisa, necesitas comer, y la razón es que necesitamos esos nutrimentos. La saciedad nos dirá cuándo debemos dejar de comer porque ya llenamos esa necesidad, pero quedarnos en los nutrimentos sería realmente pobre. En realidad comemos por mil otras razones, seguramente más importantes, menos racionales, pero más importantes, como son satisfacer el deseo de placer. La alimentación normalmente da placer, entonces es una de las razones. Otra de las razones es satisfacer necesidades emocionales, no solo placer, sino necesidades emocionales. No comemos igual
cuando estamos de luto que cuando estamos de fiesta, no es lo mismo que estemos enojados a que estemos alegres. En fin, hay una enorme cantidad de factores que influyen en esto. Pero también comemos por identidad, es decir, al comer estamos, si lo hacemos adecuadamente, de acuerdo con nuestra cultura, estamos reforzando nuestra identidad, que es un sentimiento muy importante para todos los seres humanos. Estamos dando rienda suelta a símbolos, estamos dando rienda suelta a una serie de patrones que responden a nuestros valores, los valores que uno se va construyendo influyen también en la alimentación. Por supuesto, hay otros muchos factores que también influyen y que no están en nuestras manos, como la disponibilidad del abasto, el que tengamos suficiente dinero para comprar, etcétera, etcétera. Hay quienes se sorprenden por el hecho de que uno al comer le influyan más el deseo de placer, los gustos, las costumbres, la cultura en términos generales, todos esos símbolos de que hablé, los estados de ánimo, y no tanto los nutrimentos. Y yo creo que en realidad no hay ninguna razón para sorprenderse, porque esto de los nutrimentos es algo que los investigadores conocen desde hace muy poco tiempo en la vida de muchos millones de años de nuestra especie. Entonces sería ilógico que uno se guiara para comer por los aspectos nutrimentales. Hay quienes insisten mucho, es que hay que educar en esos aspectos nutrimentales. Yo no estorba, pero tampoco ayuda mayormente, porque es muy difícil transformar ese conocimiento de nutrimentos en actos que uno realiza al comer, y entonces sin decir que los debemos evitar, pero tampoco son necesarios, y es lógico, puesto que en esa larga vida de nuestros antepasados en el planeta, pues no contábamos con ese conocimiento, y sin embargo lo hicimos muy bien, porque por eso estamos aquí. Los seres humanos es una especie que ha tenido éxito, pero la ha tenido más por sus costumbres, por sus tradiciones, por esas cosas que nos dicen cómo debe comer uno. El problema actual es que se ha perdido mucho de la tradición y quieren resolverlo solo con los nutrimentos, y esto pues obviamente no puede funcionar. Muchos de los problemas que hay en México se deben a la pérdida justamente de las costumbres y tradiciones que nos defendían. Bueno, pues creo que ha llegado el momento de plantear algunas conclusiones, y la conclusión más importante es de que comemos en el fondo para la reproducción social y la reproducción personal, la sobrevida, la salud y cosas mucho más personales y más, digamos, sentidas, como aliviar el hambre, cumplir con un antojo, etc. Pero finalmente hay algo muy interesante: cómo llegamos cada uno de nosotros a elegir lo que comemos en un momento dado en determinadas circunstancias. Entonces, por favor, ya si abunda un poquito sobre esto. Bueno, como habíamos quedado ya, esa elección va a depender demasiado tanto del ambiente donde estamos viviendo, ¿no? Ecológicamente, regionalmente, pero también mucho va a depender de la situación cultural, ¿no? Entonces, eso nos va a enseñar a elegir alimentos, a elegir lo que sí queremos, lo que no queremos, lo que nos disgusta, lo que amamos, ¿no? Y además, de qué manera lo vamos a elegir, ¿no? Y eso es en todo el devenir del tiempo, ¿no? Por ejemplo, ya en la actualidad, jamás, o yo no he visto a personas aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, elegir libélulas, ¿no? Cuando en otras regiones las libélulas son totalmente adaptables y totalmente comidas, ¿no? Yo en China comí larvas de libélula. O también hasta mariposas, ¿no? Es más, aquí pues
una mariposa, es más, nos es hasta algo aversivo, ¿no? Entonces, pues no podemos elegir eso. Entonces, siempre la elección es, vimos que puede ser por sobrevivencia, vimos también que puede ser, sobre todo, por gusto, ¿no? Y también por la elección que tenemos en el medio, ¿no? Yo pensaría que, primero que nada, cuando pensamos en la necesidad como un percutor de la reproducción social, o de la alimentación, mejor dicho, como para finalmente ser un motor de reproducción social, solo que hay que pensar que la reproducción social no es nada más la reproducción cuantitativa de individuos, sino la reproducción en términos de todo lo que carga el sujeto como individuo, ¿no? Significaciones, contenidos de la vida, etcétera. Es decir, en la reproducción de cada uno de nosotros, finalmente lo que se está jugando es la reproducción del todo, y ese todo, repito, no es solamente la biología, o sea, todos en cantidad, sino esos sujetos que configuran una perspectiva de la vida, una perspectiva de las cosas, incluida aquella que tiene que ver con los gustos y las construcciones sociales en referencia a lo que es propicio para alimentarse o no alimentarse, ¿no? Es decir, es un paquete como completo y muy complejo de comprender como de una sola vista, ¿no? Una sola mirada. Quiero agregar a lo que dices que incluso esto es tan importante desde el punto de vista de los constructos mentales que hemos hecho, que a veces es muy importante dejar de comer. Es decir, por ejemplo, los ayunos, el privarse de ciertas comidas porque es una festividad religiosa, porque hay un elemento de devoción. Entonces, esto es fundamental entenderlo, que nuestra dieta la configuramos diariamente con una serie de cosas, pero que no todo es comer, sino también abstenerse. Claro, o sea, digamos, como una gestión económica, cultural, histórica, social, de lo que significa ese acercamiento a lo que es el horizonte de lo alimentario, lo alimenticio, ¿no? Por ejemplo, también las modas, ¿no? Sí, claro. Las modas, los veganos, claro, ¿no? Inclusive hasta los vigoréxicos, ¿no? Que también tienen su comida claro, aparte, claro, ¿no? Entonces también de la también esa necesidad también incluye esos tipos de modas, ¿no? Y claro, lo que estamos viendo en conclusión es lo tremendamente humano que es el proceso de alimentación, es decir, cómo los humanos comemos de manera diferente a cualquier otra especie por toda esta carga emocional, cultural, etcétera, que tenemos, y que esto es lo que determina nuestra manera de comer, tanto colectiva como la personal. Y entonces reconocer esto es un hecho fundamental que iremos explorando a lo largo de esta serie de programas. Les invitamos a estar con nosotros en el siguiente programa, cuyo tema será cómo se acondicionan y distribuyen los productos que forman parte de nuestra alimentación antes de llegar a ese lugar donde se van a transformar, que es la cocina. Los invitamos a estar con nosotros. Les recordamos que hay teléfonos y correos electrónicos disponibles para que se comuniquen con nosotros y nos encargaremos de contestar sus dudas en cuanto el tiempo lo permita.